¿Sabías que el mayor peligro no es pecar, sino vivir como que si Dios no estuviera mirando? Hoy estaremos en nuestro devocional con Segundo de Samuel, capítulo 11. Y hoy lo titulamos Cuando el corazón se desconecta de Dios. Y es que hay capítulos en la Biblia que se leen con un nudo en la garganta. Uno de esos capítulos es definitivamente Segundo de Samuel capítulo 11. ¿Por qué esto es así? Porque en Segundo de Samuel capítulo 11 se cuenta no la caída de un incrédulo, sino la caída de David, el ungido, el poeta, el adorador, el hombre que había recibido, que había visto el favor de Dios de tantas formas maravillosas. Vemos la caída de el varón conforme al corazón de Dios. Y aquí está el golpe inicial del relato. Nos dice el verso 1, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Y este no es un detalle menor, porque David debía estar en la guerra, debía estar en el lugar de combate. No es un detalle de agenda, es un signo de cómo estaba David espiritualmente hablando. David no estaba definitivamente en su mejor momento. Eh, Saludos, hermano Yasser Carrasco. Gracias por estar presente en el devocional de hoy. Vemos cómo esta era una señal espiritual. Y es que cuando el deber se abandona, la vigilancia definitivamente se adormece por completo. Eso es lo que estaba pasando con David. Ya como no estaba cumpliendo su deber, como él no estaba donde debía estar, entonces él dejó de vigilar su vida espiritual. El corazón en estos casos empieza a buscar descansos empieza a buscar descansos que terminan volviéndose grietas para que el pecado pueda entrar. Y este es uno de los más grandes problemas, este es uno de los más grandes errores, este es uno de los más grandes peligros que hay. Bienvenido, hermano Keko, saludos y gracias por estar en el devocional del día de hoy. Cuando nosotros dejamos de hacer nuestra parte, cuando dejamos de estar en donde debemos estar, esto produce grietas donde el pecado puede entrar. Ojo, la escritura no romantiza el pecado. La escritura lo narra con seriedad, casi como una cámara, diríamos, que no parpadea, una vista que no parpadea. David, vemos cómo va en la estructura acá. David ve, David pregunta, David manda, David toma, David se acuesta, David intenta cubrir y finalmente David manda a matar. El texto avanza como una pendiente llevándote al fondo y al final una frase corta cae como una sentencia, porque en el verso 27 de segundo de Samuel 11 dice, mas esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. La historia de David no excusa el pecado, como algunos tristemente han querido hacer. Todo lo contrario, cuando David pecó, dejó de ser el varón conforme al corazón de Dios hasta que David volvió por el camino del arrepentimiento. La caída no comenzó en la cama, sino en la azotea. Esa es la primera sección del capítulo 11 de Segundo de Samuel. Bienvenida, hermana Consuelo. Saludos y bendiciones. Gracias por estar en el devocional de hoy. Bendiciones para usted también y muy buen día. Muy bien, primera sección del capítulo 11 de Segundo de Samuel. La caída no comienza en la cama, sino en la azotea. David no tropezó de repente con Betsabé. Primero, lo que David hizo es que se desconectó del lugar en el cual debía de estar. Mientras Joab y todo el ejército estaban en campaña militar, ¿verdad?, contra los amonitas, el rey estaba muy cómodo en su casa. Esa comodidad sin una misión, esa comodidad sin un propósito se volvió peligrosa. El relato marca, de hecho, una cadena de verbos muy interesantes.
Aquí se hace notar, de hecho, un detalle literario en el capítulo, y es que a lo largo del capítulo nosotros notamos que David utiliza un verbo que se traduce como enviar. En hebreo es shalak. Shalak. David constantemente a lo largo de este capítulo está usando el shalak, el enviar. Es interesante porque David envía a preguntar quién es Betsabé, luego envía por ella y la toma, luego envía a traer a Urías, luego envía a Elías a su casa, luego vuelve a enviar a Urías, a su casa, luego envía a un mensaje con Urías hacia Joab, un mensaje que lleva la orden de matar a Urías en el propio mensaje. Y finalmente David envía a traer de nuevo a Betsabé, esta vez para casarse con ella. Constantemente está en enviar. Vemos a un David que ahora está mandando a todos. Es como si el texto dijera que David ahora manda a todos, pero ya no se manda a sí mismo. Y es que cuando el corazón deja de obedecer a Dios, empieza a obedecer impulsos. Y entonces algo que parece pequeño se vuelve una puerta. Algo que parece que pequeño como enviar un mensaje. Algo que parece pequeño como responder a un mensaje. Algo que parece pequeño como enviar una solicitud de amistad, o algo que parece pequeño como aceptar la solicitud de amistad, aceptar un tipo de conversación, aceptar una llamada o hacer una llamada. Cosas que parecen tan pequeñas. Cosas como ver alguna cosa en el dispositivo, en la tablet, en la computadora, en el celular. Cosas que parecerían tan pequeñas te llevan a lugares tan terribles. Se vuelven la puerta, esa pequeña cosita, la puerta para el pecado. Todo comenzó porque David no estaba cumpliendo con lo que debía cumplir. Entonces, es un peligro cuando nosotros no estamos en la misión que Dios nos ha dado, cuando nosotros no estamos en la obra que Dios nos ha dado para hacer. ¿Qué te parece entonces si en los comentarios ponemos: Dios, ayúdame a estar en tu misión? Muy bien, nos vamos entonces a la sección 2 del capítulo, y es: tomó lo que no era suyo, el pecado que siempre cosifica. Vemos que David en el versículo 4 envía a mensajeros que vayan y traigan a Betsabé. Nos dice el verso 4 que él viene y la toma en ese momento. Y este verbo que dice la toma es un verbo que suena bastante frío. Es un verbo bien que no tiene incluso nada de romántico, que no tiene nada de nada vivo en sí mismo. Es muy frío, porque el pecado que suele muchas veces comenzar cuando una persona deja de ser tu prójimo y se convierte en un objeto. Deja de ver a la persona como tu prójimo, como otro al cual debe servir, como otro al cual debe ayudar, y lo empieza a ver como un objeto. Lo empieza a ver como algo que simplemente sirve para satisfacer tus deseos. Y eso es lo que estaba pasando aquí con David. David viene y simplemente la toma. Ha convertido a Betsabé en su objeto de deseo, y él solamente quiere cumplir su deseo. Ha convertido a Betsabé en un objeto simplemente para consumir, un objeto para tomar. Ya no es una persona, ya no es su prójimo, es un objeto de deseo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Amén, hermano Yasser Carrasco. Amén, hermana Consuelo Miranda. Aquí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque muchas veces nosotros simplemente tomamos a las personas ya no como personas, ya no cumplimos nuestro deber como que si fuesen prójimos, sino que empezamos a verlas como que es como objetos lo utilizamos, lo usamos simplemente para nuestro beneficio. ¿Por qué muchos caen en la avaricia? ¿Por qué muchos caen en la usura?
porque vienen y dicen, no, esta persona no es mi prójimo, es simplemente un objeto a través del cual yo puedo tener dinero. Porque muchos caen a explotar a sus trabajadores, porque para ellos el trabajador ya no es una persona, simplemente es un instrumento de trabajo para que yo obtenga dinero. Porque hay violaciones, porque hay tanta pornografía, porque hay tanta degeneración, porque hemos dejado de ver a las personas como nuestro prójimo, que es lo que Dios manda, y la hemos empezado a ver como objetos para satisfacer nuestros deseos. Ahora, la Biblia no minimiza que hubo consentimiento de parte de Betsabé, pero sí denuncia el abuso de poder implícito. David efectivamente es el rey y el poder sin santidad se vuelve un depredador. El poder sin santidad se vuelve opresión. Y aquí el pecado vemos que se presenta como siempre lo hace. El pecado promete placer, pero el pecado trae esclavitud. El pecado promete secreto, pero trae exposición. Promete control, pero realmente lo que trae es caos. El pecado primero te dice, vamos, ven, peca, te dice Satanás, peca, disfruta. Y después ese mismo Satanás te expone. Ese mismo Satanás que te hizo pecar te avergüenza. Es el mismo Satanás que te dice, tú tienes el control, tú dominas, tú mandas. Es ese mismo Satanás el que luego trae el caos y la destrucción a tu vida. Y todo comienza cuando has dejado de ver a otros como tu prójimo, como un hermano, como una hermana, para verlos como un objeto. Los has cosificado. Así que, ¿qué te parece si hoy decidimos, Señor, ayúdame a ver a mi prójimo en la otra persona? Ayúdame a verlo como ayúdame a ver a las personas como mi prójimo y no como cosas. Eso es muy importante. Nos vamos a la tercera lección del capítulo 11, a la tercera sección, perdón, y es el autoengaño. El pecado que quiere administrar las consecuencias, pero no quiere rendirse delante de Dios. Betsabé en el versículo 5 le envía un mensaje a David y le dice, estoy encinta, estoy embarazada. Y ahora el capítulo muestra una verdad temible, una verdad horrible. David, que antes consultaba a Dios, lo hemos visto en los capítulos anteriores, que David siempre estaba consultando a Dios, ahora deja de consultar a Dios. Ahora David decide simplemente él calcular cómo puede superar este problema, cómo él puede encubrir su pecado. David ya no está consultando a Dios, que lo hubiera llevado al arrepentimiento. David quiere encubrir lo que ha hecho. Entonces, ¿qué hace? Hace llamar a Urías del campo de batalla, lo emborracha y lo envía a dormir a su casa con su esposa, tratando de cubrir, tratando de que se crea eh, que fue Urías el que embarazó a Betsabé y no el rey y no David. Pero Urías, que ojo, Urías no era parte del pueblo de Dios. Urías no era israelita. Urías era un hitita. Entonces, este hitita, este Urías, viene y hace algo maravilloso. Resulta que tiene más integridad que el propio rey de Israel. Urías demuestra más integridad que David, porque Urías no buscó comodidad mientras, como él mismo lo dijo en el versículo 11, mientras sus compañeros estaban en guerra. Mira qué contraste aquí. El rey de Israel, el varón conforme al corazón de Dios, estaba buscando comodidad mientras todo el ejército estaba en batalla. Urías, un hitita, que no era parte del pueblo de Dios en cuanto a nominalmente hablando, viene y dice, yo no puedo estar cómodo mientras el resto del ejército está en combate. Mire el contraste. Viene y mientras Urías dice, ¿cómo voy a tener deleite con mi esposa mientras el arca de Jehová, mientras Joab el general del ejército, mientras todo el ejército de Dios está batallando? ¿Cómo voy a tener yo deleite con mi esposa y estar cómodo? Mientras Urías dice eso, David se había quedado cómodo en casa. Mientras Urías dice, no voy a tener deleite con mi esposa, David decide no solamente tener deleite con su esposa, sino tener deleite con la esposa de otro. El contraste entre los dos es brutal. Y el hitita muestra mayor integridad que el rey de Israel. El hitita muestra mayor integridad que
que el propio David, que había sido el varón conforme al corazón de Dios. Así de bajo te lleva el pecado. Entonces David viene y decide que no es suficiente quedarse ahí y desciende otro escalón. Y nos dicen los versículos 14 y 15 de segundo de Samuel, capítulo 11, que le da un mensaje a Urías para que lo lleve a Joab. El mensaje lleva la orden de matar a Urías. Y es que el pecado nunca se queda quieto. Si el pecado no es confesado ante Dios, si el pecado no es abandonado, el pecado siempre va a pedir más. Y aquí se cumple un principio moral que una escritora inspirada escribió. Y ella escribió: un paso equivocado prepara el camino para otro. Así es, un pecado siempre te va a llevar a otro si no lo abandonas, hasta que el pecado exige una reprensión divina. Y si no aceptas ni la reprensión divina, ni has decidido confesar y abandonar el pecado, ese pecado habrá de destruirte. Ese pecado habrá de perderte. Hermano, hermana, ¿qué te parece? Qué importante es la integridad. Qué importante es tener una integridad como la de Urías. ¿Qué te parece, Señor, si le decimos al Señor: Señor, hazme íntegro? Eso es lo que estamos necesitando, ser íntegros. Entonces, ¿qué te parece si le decimos ahí en los comentarios: Señor, hazme íntegro? Nos vamos a la cuarta sección del capítulo 11 de segundo de Samuel, y es malo ante los ojos de Jehová. Vemos cómo esto deja sin maquillaje el pecado. El versículo 27, después de que David ha matado a Urías, después de que David ya ha mandado a traer a Betsabé para casarse con ella, después de que David ha hecho todo esto, viene y aparece el verso 27. Con esto cierra el capítulo y dice: mas lo que David hizo fue malo ante los ojos del Señor. Es interesante porque aquí no está hablando de un pequeño error, sino de que habla de que fue, la palabra hebrea es ra, dice que fue algo torcido, algo terrible, algo moralmente malo, terrible ante los ojos del Señor, de Dios. No fue solamente un error, un errorcito, fue una ofensa moral real contra Dios. Y es muy interesante que muchas veces nosotros nos medimos no por lo que Dios dice, no por lo que la Biblia dice, sino por lo que yo pienso y por lo que la sociedad me permite. Mientras la sociedad lo permite, está bien. Mientras mis amigos me alaben por lo que hice, está bien. Pero no olvidamos de lo que Dios ha dicho. Amén, hermano Keiko, hermana Consuelos, que el Señor nos haga íntegros. No olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces tus amigos te van a alabar si andas con una y otra mujer. Y hoy, en un mundo que ha quitado, que trata de robar todo el valor que tiene una mujer, encontramos como hoy la sociedad, las mujeres, estos movimientos que se dicen feministas y de liberación de la mujer, celebran la promiscuidad ante las mujeres. Y que pueden andar una con uno y con otro y no hay problema, y que está bien, y qué bueno porque está empoderada. No está empoderada. El pecado se ha empoderado de ti. No deberíamos estar viendo lo que es bueno ante los ojos de nuestros amigos. No deberíamos de estar viendo lo que es bueno ante los ojos de la sociedad. No deberíamos de estar viendo lo que es bueno ante los ojos de otros, sino que nosotros nos deberíamos de medir nuestras acciones por lo que está bien o mal ante los ojos de Dios. Eso es lo que realmente importa. Dios es el único que puede establecer lo que está bien y lo que está mal. Dios no solamente mira las acciones, Dios mira lo que esas acciones dicen sobre él. El Señor había exaltado enormemente a David y el pecado de David desfiguró el carácter de Dios ante el pueblo. Y hoy, incluso siglos después, milenios después, muchos hoy, tan grave ha sido el pecado de David, que hoy muchos lo utilizan como una excusa para su propio pecado. Yo he escuchado a pastores incluso predicar y decir: si tú pecas, hazlo, no importa, porque si Dios perdonó a David, también te perdonará a ti. Así de grave fue el pecado de David. Ha degradado el carácter de Dios ante el pueblo, porque el pecado privado nunca es privado.
El pecado siempre va a producir ondas, siempre va a producir olas, siempre va a afectar a otros, va a afectar a la familia, va a afectar el liderazgo, va a afectar el testimonio e incluso el pecado va a afectar a cómo los demás piensan acerca de Dios. El pecado no es entonces una cosa menor. El pecado de David trajo oprobio contra Dios, ofendió el nombre de Dios, desfiguró el carácter de Dios ante los demás y eso no está bien. Así que, ¿qué te parece si en los comentarios ponemos, Señor, ayúdame a no desfigurar tu carácter? Señor, ayúdame a no representarte mal. Eso es importante. Nosotros somos representantes de Dios. No podemos estar representándolo mal. Muy bien, quinta sección del capítulo. La misericordia no es complicidad. Dios ama demasiado para callar. Y aunque esto no está en segundo de Samuel, lo veremos, capítulo 11, lo veremos en el 12, que es una continuación de este relato. Eso lo estudiaremos mañana. Pero vemos cómo Dios, amén, hermana Adriana, que el Señor nos ayude a nunca desfigurar de su carácter ni a representarlo mal. La misericordia no es complicidad. Dios ama demasiado para callar. A veces creemos que misericordia es, bueno, dejemos todo así, no hay problema, Dios se va a encargar y todo. No funciona así. Segundo de Samuel 11 termina sin que David derrame lágrimas, sin que David se derrumbe en llanto. Termina de hecho con esa mirada que habíamos visto, ese examen que hace Dios. Dios ve y mira que esto fue malo ante los ojos de Jehová. En el capítulo siguiente, que lo estudiaremos mañana, capítulo 12, veremos cómo viene Natán. Vemos la parábola que hace Natán. Vemos el choque con la verdad que tiene David. Pero incluso aquí desde ya se siente algo, que Dios no abandona a David en su pecado. Dios lo habrá de confrontarlo. Y eso es algo maravilloso porque cuando tú y yo pecamos, Dios no nos abandona. Pero tampoco Dios va a aplaudir lo que hicimos, no va a alabar lo que hicimos o simplemente lo va a dejar ahí como nada. No, Dios te va a confrontar, me va a confrontar a mí con nuestro pecado para transformarnos. Y eso es misericordia. Eso es precisamente misericordia. Cuando Dios nos confronta para que haya un cambio, porque ese pecado va a destruirnos. Misericordia no es que Dios diga, ok, no importa, déjalo así. Misericordia es que Dios diga, importa tanto que no voy a dejarte morir en esto. Importa tanto que no voy a dejar que esto te pierda eternamente. Importa tanto que no voy a dejar que esto te siga destruyendo, que esto destruya tu familia, que esto destruya la sociedad, que esto destruya tu liderazgo, que esto haga mella en tu iglesia. Voy a confrontarte porque importa tanto que no voy a dejar que esto te destruya. Cuando Natán confrontó a David, lo veremos en el siguiente capítulo mañana, él no se excusó, David no puso excusas como Saúl, sino que David se humilló con dolor genuino. Y esa es la diferencia crucial. ¿Qué haces cuando Dios te confronta con tu pecado? Saúl confesó, pero simplemente para conservar su imagen, quería, ya lo vimos, quería que Samuel lo honrara delante de los demás. Pero David confesó porque recuperó el temor de Dios. ¿Cuán importante es recuperar el temor de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos perdido? Pecamos y ya no sentimos nada por el pecado. Hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido la conciencia de que Dios está presente. Bienvenida, hermana Hailey Milencala Fuentes. Gracias por estar acá, gracias por estar en el devocional. Saludos y bendiciones. El pecado, y ese es el gran problema, como decíamos al iniciar, el gran problema, el gran peligro no está en pecar. Claro que el pecado es terrible, pero el gran problema está en acostumbrarte a vivir como si Dios no te estuviera viendo. Y ese es el problema, hay que recuperar el temor de Dios. ¿Qué te parece si ponemos ahí en los comentarios, Señor, ayúdame a vivir en tu temor? Estamos hablando de ese temor reverente que respeta a Dios, no de ese temor en miedo. Muy bien, nos vamos entonces a ver cuáles son las lecciones espirituales que nos deja el capítulo 11 de segundo de Samuel. Primero, la ociosidad espiritual es terreno fértil para la tentación. Ya esta escritora inspirada lo había dicho, el
La mente ociosa es taller de Satanás. Cuando dejamos vacía nuestra vida de comunión con Dios, cuando dejamos nuestra vida vacía sin un propósito, sin una misión, cuando dejamos una vida vacía sin disciplina espiritual, algo la va a llenar. Y generalmente ese algo que la llena es el pecado. La segunda lección, el pecado se alimenta del secreto. El pecado se alimenta de ese que nadie lo sepa, calladito, pero el cielo siempre lo sabe. Dios siempre lo sabe y tu corazón siempre lo sabrá. El secreto no te va a curar. El secreto te va a podrir. Confiesa tu pecado delante de Dios. Tercera lección. La peor parte del pecado no es necesariamente el escándalo, es la pérdida de la sensibilidad espiritual. Hay una frase muy conocida en mi país que dice, el pecado es el escándalo. No, hermano, el pecado es el pecado. Y lo peor no es el escándalo, sino cuando has perdido tu sensibilidad espiritual. Amén, hermana Consuelo, que nos ayude Dios a vivir en el temor. David llegó a ordenar muerte, pero no empezó ahí. Él llegó ahí cuando él creyó que lo peor era el escándalo y no su propio pecado. Cuando él trató de ocultar su pecado porque él no quería que hubiera escándalo, pero nunca confesó su pecado para rendirse delante de Dios. Y muy bien, y una cuarta lección es que Dios puede perdonar, pero el pecado deja cicatrices. Tienes que tener cuidado cuando pecas. El pecado destruye, el pecado hiere. El pecado hiere a otros, el pecado te hiere a ti y siempre va a dejar cicatrices. El arrepentimiento trae perdón real. Gloria a Dios por esto, claro que sí. Nadie dice lo contrario. Claro que trae perdón real, pero no convierte automáticamente las consecuencias en humo. El arrepentimiento no hace necesariamente que las consecuencias se disipen. Aunque David fue perdonado, como lo veremos en el siguiente capítulo, David cosechó un amargo resultado por las semillas que sembró con su pecado. Y una quinta lección, Cristo es la única esperanza para los corazones que se han traicionado a sí mismos con el pecado. El evangelio no es sé fuerte y ya. El evangelio no es ten fortaleza y ya. No, el evangelio es vuelve a Dios. El evangelio es rompe tu encubrimiento y confiesa tu pecado a Dios. El evangelio es deja que Dios te restaure, aunque hayas caído. Regresa a Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Bienvenido, hermano Ismael Tobal. Saludos y bendiciones. Gracias por estar presente. Hay una invitación práctica para ti y para mí el día de hoy. Una invitación que sale de este capítulo 11 de Segundo de Samuel. Y es que si este capítulo te está acusando, no es para destruirte. Si este devocional tocó partes de tu vida que debían ser tocadas, no es para destruirte, es para rescatarte. Vuelve hoy a tu guerra espiritual. Es decir, vuelve a tu lugar de obediencia, vuelve a tu misión, vuelve a la obra que Dios te ha encomendado. Ahí estarás seguro. Aunque haya incomodidades, aunque haya dificultades, vuelve a eso. Ahí está la clave. Segunda invitación que te hace el capítulo 11 de Samuel, de Segundo de Samuel. Corta con el shalak del pecado. ¿Verdad? Recuerda eso de estar enviando, eso de estar mandando. Deja de enviar mensajes que alimentan la tentación. Deja de sostener conversaciones que te empujan hacia el abismo. Deja de tener relaciones, contactos con personas que te van a hacer daño. Si es necesario cortar con conversaciones, córtalas. Si es necesario cortar con contactos, córtalo. Si es necesario cortar con ciertos trabajos o con ciertos estudios, hazlo. Si es necesario cortar con amistades, hazlo. Todo aquello que te empuja al abismo, tienes que cortarlo de tu vida. Una tercera invitación es que deja de administrar las apariencias. Confiésale a Dios tu pecado con la verdad. Él no te odia, Él te ama, Él te quiere restaurar. Y una invitación más es que si has fallado, todos fallamos. David falló, imagínate, el varón conforme al corazón de Dios falló. Si has fallado, no huyas de Dios, no corras de Dios. Te vas a destruir más. Todo lo contrario, corre de regreso a ese Jesús que viene buscándote con los brazos abiertos para restaurarte.
El mismo Dios que vio el pecado de David también buscó el arrepentimiento de David para salvarlo. El mismo Dios que ha visto tu pecado y mi pecado ha venido en nuestro auxilio, corriendo hacia nosotros, ha venido a buscarnos para movernos al arrepentimiento y para salvarnos. Así que hoy podamos aceptar estas invitaciones. ¿Quieres aceptar estas invitaciones que Cristo te hace? ¿Quieres hoy venir y volver a tu guerra espiritual, a la misión, a la obra que Dios te ha dado? ¿Quieres cortar con el shalak de estar enviando cosas que no debes enviar y cortar con todo tipo de relación que te pueda destruir? ¿Quieres dejar de administrar apariencia y confesar a Dios con verdad? Y si has fallado, ¿quieres regresar hoy a Jesús? Y si no has fallado, ¿qué te parece si, Señor, confírmame en la obra que me has dado? Confírmame en la presencia tuya. Confírmame en estar en tus brazos. ¿Queremos hacer esto? Si es así, pon en los comentarios, yo acepto la invitación. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a la oración por peticiones especiales. Voy a pedirles de que todo el que tenga alguna petición especial que poner, pues para pedir a Dios, la ponga en los comentarios para que podamos elevar oración juntos a Dios, para que podamos juntos pedirle a Dios, ya sea por salud, ya sea por, amén, hermano, ya hacer que acepta la invitación, ya sea por cuestiones económicas, ya sea por lo que sea, por favor, pidámosle a nuestro Dios y confiemos en Él. En Él hay victoria. El hermano Ismael Tobal nos pide por su papito. Llámame a mi papito. Muy bien, vamos a pedir por el papá del hermano Ismael Tobal. Amén, hermana Consuelo, que Miranda, que acepta la invitación. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna petición? Si durante mira esto en diferido, puedes poner tu petición de oración en diferido también. No hay ningún problema. En los comentarios ya estaremos orando por tu petición. Muy bien. También nos dice el hermano Ismael Tobal por su mamá. Por su mamá y por su papito. Muy bien, estaremos orando por ellos. Claro que sí, hermano Ismael Tobal. ¿Hay alguien más que tenga alguna petición en esta mañana? ¿Hay alguien que quisiera traer sus cargas a Dios? En Él es que hay victoria. En Él es que hay salvación. No temas de traerle tus cargas al Señor. Nos dice el hermano Yasser Carrasco, por mi conversión, claro que sí, estaremos orando por tu conversión. Dios ya la ha empezado, hermano, porque lo estás pidiendo y ese es Dios quien está moviéndote. La hermana Adriana, por una petición especial, claro que sí. Si no quieres poner exactamente tu petición, puedes hacerlo de la hermana Adriana, por una petición especial y estaremos orando por eso. Muy bien, mis hermanos, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que quisiera poner una petición más? Si no es así, pues vamos a orar. Puedes ponerla mientras estamos orando. No hay ningún problema y estaremos orando por ella. También te invitamos a que pongas tu me gusta en el video siempre y si lo miras en diferido, también nos ayudan mucho tus me gustas, tus comentarios, que compartas con otros. Muy bien, la hermana Consuelo Miranda dice, orando por la vida espiritual de sus niñas. Claro que sí, mi hermana Consuelo, estaremos orando por sus niñas siempre. Muy bien, ¿hay alguien más? Recuerda, cuando terminemos de orar, por favor, ponemos en los comentarios amén, ¿verdad? Respondiendo todo a la oración. Oremos. Si durante la oración quieres poner tu petición, hazlo y no hay ningún problema. Padre eterno, bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Gracias mil por tus bondades. Gracias, Padre, porque en nuestro pecado tú nos buscas. Gracias porque en nuestro pecado tú no nos dejas solos, sino que nos traes al arrepentimiento. Padre, ayúdanos a estar concentrados en la misión, en la obra que nos has dado y no quedarnos cómodos en el pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos a cortar con todo lo que no debemos enviar, con todo tipo de relación que nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a confesarte nuestro pecado. Tráenos al arrepentimiento y a la restauración que solamente tú, oh Padre, puedes dar. Padre, bendice a tu hijo Yasser Carrasco, Padre, y te suplicamos por su conversión. Padre, que tú puedas obrar en él lo que ya ha estado obrando, porque desde el momento que él pide conversión es porque tú ya empezaste la buena obra. Termina pues esa buena obra en él, completa, Padre, esa buena obra en él para honra y gloria tuya.
Bendice también a tu hijo, a Keco. Señor, haz la obra en él. Bendice lo que deba ser bendecido en ello. Padre, te pedimos por la hermana Consuelo Miranda, que tú puedas bendecirle grandemente, que ella pueda sentir tus brazos rodeándole y sosteniéndole. Y te pedimos por la vida espiritual de sus niñas. Obra en esos corazones, Señor. Obra en el corazón de sus niñas, que desde pequeñas, padres, puedan cimentarse en tu palabra, en tu favor, en tu gracia y en tu misericordia. Padre, también te pedimos por la hermana Adriana. Bendícela grandemente, Señor. Bendice a la hermana Adriana, que ella pueda sentir el gozo de tu compañía, el gozo de tu comunión, Padre, y que tú puedas obrar por esa petición especial que ella ha hecho en esta mañana. Tú conoces cuál es, tú conoces su corazón. Obra y glorifícate en la petición de tu hija Adriana, oh Padre de amor. Padre, bendice a tu hija Heidi Milenka, Señor, Milenka La Fuente, Señor, que estuvo con nosotros. Bendícela de forma poderosa, que pueda sentir tu abrazo, tu compañía y tu amor. Bendice también, Señor, a tu hijo, a Ismael Tobal, oh Padre de amor. Sé tú con él y él pide por su mamá y por su papito. Padre, tú sabes lo que sus padres están necesitando, tanto mamá como papá. Obra según el corazón de él te está pidiendo, para bendición, para restauración, para salud, para prosperidad, para lo que sea que se esté necesitando, Padre. En el nombre de Cristo, manifiéstate poderosamente en el corazón de ellos. Padre, gracias porque nos has escuchado. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos amas tanto que nos reprendes de nuestro pecado y nos traes de regreso a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ha sido un grato placer estar en el devocional de hoy con ustedes. Mañana vamos a tener el devocional en vivo. Mañana el devocional será sobre 2 de Samuel, capítulo 12. Te invito a que leas el capítulo hoy para que mañana podamos ver, estar más claros de qué se trata. A la misma hora, 7 de la mañana, hora de Texas, 7 de la mañana, hora de Nicaragua y Centroamérica, 8 de la mañana, hora de Perú. Recuerda darle doble clic ahí en el centro de la pantalla si tú lo estás viendo a través del móvil para dar me gusta. Recuerda compartir, recuerda también verlo en diferido y recuerda tus comentarios. Todo eso nos ayuda mucho. Esperamos siempre sus oraciones, bendiciones y hasta mañana. Feliz día.